Quiero leer esta mañana, hay dos pasajes, pues no los vamos a ver los dos por el tiempo, pero quizás tengamos oportunidad otro día de hacerlo eh, con más detalle. En Mateo 14, y el otro pasaje está en Mateo 23. ¿Qué tienen estos dos pasajes en común? Son dos pasajes en los cuales el Señor mismo está enseñando, está corrigiendo en cuanto a ideas erróneas que se pueden forjar cuando se ponen ideas humanas o tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Y esto es un peligro que siempre ha azotado a cualquier creyente, a la iglesia y a cualquier persona que cree en Dios genuinamente. Básicamente porque lo que el creyente quiere, cualquier persona que ama a Dios y tiene relación con Dios, lo que quiere es agradar a Dios. Y muchas veces en ese afán, en ese deseo de querer agradar a Dios, a veces sin darse cuenta, vamos a darle el beneficio de la duda, van a caer o podemos caer en un sistema que termina al final defendiendo ese sistema o esas tradiciones en vez de cultivar una relación con Dios. Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte, hablamos bastante de eso. En el Sermón del Monte el Señor insiste una y otra vez que el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza no por lo externo, sino que se caracteriza por lo interno, pero también por ejecutar cosas externas sin la pretensión de querer ser visto o sin buscar el reconocimiento del ser aplaudido. Por eso el Señor dice, no, cuando oréis no seáis como los hipócritas, o cuando deis limosna no seáis como los hipócritas, que lo hacen tocar trompeta, ¿verdad? Que lo hacen para ser visto, o que hacen largas oraciones en las plazas o en la esquina para poder ser visto. No seas tú así, dice el Señor. También el Señor lleva la escritura al nivel que Dios siempre quiso. Cuando el Señor explica, por ejemplo, dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que aborrezca a su hermano ha cometido homicidio, o no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, haya adulterio con ella en su corazón. De tal manera que existe esa posibilidad de que caigamos en un sistema que pudo haber nacido con un buen propósito, pero que sin darnos cuenta, o que lentamente comienza a reemplazar a la palabra de Dios mismo. Este es el ejemplo que tenemos aquí en Mateo 15, y en otra reunión vamos a hablar de Mateo 23. Lo que contamina al hombre, dice el título. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Me parece que aquí en esa expresión, respondiendo él, hay una I. Y respondiendo, no. Solamente para confirmar lo que estoy diciendo. Claro, el Señor dice, versículo 3, respondiendo él les dijo, y vosotros también, y vosotros también, y ustedes, ¿por qué quebrantan? O sea, lo que estoy tratando de decir es que en vez del también, podría decir y ustedes, ¿ok? Ustedes me están preguntando a mí, bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes, y ustedes quebrantan
el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, el punto aquí es, si hay un padre y una madre que van donde su hijo porque necesita ayuda práctica, y ese hijo le dice, no puedo darte este dinero porque es un dinero que consagré al Señor, por tanto no te puedo ayudar. El Señor dice, bueno, entonces ya no honra a su padre y a su madre. Así habéis invalidado, miren, habéis invalidado, anulado, dejar sin efecto el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo también, vosotros sois aún sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Interesante. ¿Por qué era tan importante el tema de la contaminación? ¿No? ¿Verdad? Ese era un tema muy importante. Los judíos habían llevado la ley a un nivel, iba a decir, más alto, pero realmente lo que hicieron fue bajar. Pero, ellos querían, en lo que ellos más, a ver, no estoy muy claro esta mañana. Para los judíos, el templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero en su entendimiento, la vida o el templo, la vida del templo y todo lo concerniente al templo, sus utensilios y cosas así, eso se extendía de alguna manera a la vida práctica también. Por eso es que para ellos era muy importante mantener la pureza, estar libre de contaminación ritual. Acuérdense que, ¿qué es lo que hacía? ¿Por qué era tan importante, por ejemplo, los sacrificios que se hacían en el templo del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito de todos esos sacrificios? Cuando se echaba sangre en el altar, por ejemplo, y todo eso. ¿Cuál es su propósito? O uno de los propósitos. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué pasa si eso no se hacía? Que no le escuchaba. La presencia de Dios estaba amenazada. Porque Dios no podía habitar en un lugar que estuviera
contaminada. Por tanto, por eso que uno va a Levítico, hay tantas instrucciones en cuanto a pureza, impureza, porque la impureza es lo que hacía que la presencia de Dios se fuera, ¿verdad? Los judíos entonces querían a toda costa poder mantener esa pureza. Pero era una pureza, el problema, la intención es buena, pero el problema es que ellos lo veían solo en términos ceremoniales. Lo veían solo en términos ceremoniales. Este es el problema. Cuando habla de volver, dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No tiene que ver con higiene. No tiene que ver con matar los virus del coronavirus. El lavarse las manos aquí era un ritual antes de comer. Porque ellos, como decía hace un momento, ellos transportaban la vida cúltica del templo a la vida diaria. Por tanto, ellos, comer pan en la mesa era para ellos tan sagrado como comer en el altar, por ejemplo. Entonces tenían agua separada, agua que estaba guardada especialmente en tinajas de piedra. ¿Se acuerdan cuando el Señor transformó el agua en vino? Esa agua era agua para lavarse. Y había una manera de lavarse. Era todo un ritual, la manera en que ellos se lavaban las manos. Si ellos se lavaban las manos de esta manera, en su manera de entenderlo, entonces estaban ceremonialmente puros y no corrían el riesgo entonces de contaminarse con lo que iban a comer. El Señor dice, eso está mal, eso no es así. Porque al fin y al cabo, lo que uno come, que se haya lavado o no las manos, no va a transformar el corazón. Porque no es lo que comen lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre más bien sale del corazón. Ahí está la diferencia. Ahora, insisto en esto. El propósito a lo mejor era bueno. Quizá existía una conciencia de querer preservar la presencia de Dios. Pero el problema es que el concepto que ellos tenían de Dios era un concepto errado también. Ese es el otro problema. No solamente es espiritualmente y teológicamente erróneo pensar que lo que como me va a contaminar, espiritualmente hablando, sino que además el concepto que ellos tienen de Dios es un concepto erróneo. Porque ellos piensan que Dios es un Dios que se va a complacer con ellos simplemente porque están lavando las manos de una cierta manera. El Señor dice, le responde con una pregunta en el versículo 3, y dice, ¿por qué? ¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego menciona, ya mencioné esto de honrar a tu padre y a tu madre, y esta tradición, no tengo 100% claridad a qué se refiere, pero habrá sido una ofrenda, algo que ellos apartaron. Pero dice al final del 6 de nuevo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En su ¿cuál es la palabra que están buscando? Se me olvidó. En su deseo, en su escrúpulo, esa es la palabra. Son muy escrupulosos. Y si ustedes pueden leer Mateo 23, después hay un ejemplo muy interesante. Pues el Señor dice, ustedes diezman la menta y el comino. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Eran extremadamente minuciosos. El colar el mosquito se asocia con el vino para que ningún bichito, porque están prohibidos de la ley, ciertos insectos, una mosca o algo así,
prohibido. Por tanto, para estar seguro de que no se iba a colar el más mínimo mosquito en el vino, lo hacían pasar por una especie de tamiz, ¿verdad? Colador. Colar el mosquito. Y están preocupados de eso. Están preocupados de eso. Y el Señor dice, esa clase de tradición es lo que a ustedes los hace no estar más cerca de Dios, sino más lejos. Miren que eso es muy interesante. El Señor dice en el versículo, ocupa este ejemplo de honrar al padre y a la madre. Ese es el primer mandamiento con promesa. Y el Señor dice, pero ustedes lo invalidan. Ustedes están intentando hacer algo bueno, pero al final lo están arruinando. Porque perdieron de vista lo más importante. El mismo argumento en Mateo 23. Cuando el Señor dice, coláis la mente y el comino, etc., y dejasteis fuera lo más importante, la fe, la justicia y el amor. Aquí el Señor dice, ustedes por guardar vuestra tradición, por guardar vuestra tradición, están quebrantando, anulando la misma palabra de Dios. El ejemplo de nuevo lo repito. Si había alguien, hay un hombre muy religioso, como Pablo, hebreo de hebreos, que ha destinado un animal a lo mejor para un sacrificio. Esta es mi ofrenda para Dios. Y llegan sus padres y dicen, hijo, ¿sabes que no hemos estado muy bien? Se dispararon los precios, la inflación está terrible en Jerusalén, en fin, y no tenemos qué comer con tu madre. Estábamos pensando si nos podrías dar algún animalito para poder comer. Y el hijo dice, no te puedo ayudar, porque esta ovejita ya está dedicada al Señor. A ese punto llegaba la manera de pensar y la manera de defender su tradición. Y el Señor, cuando dice más abajo, lo dice, ¿verdad? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es un gran peligro, hermanos. Y tenemos que estar atentos a cualquier clase de enseñanza que parece ser buena, que puede tener un buen propósito, pero no es sino el tratar de defender una tradición. Nosotros no estamos para defender tradiciones. Tradiciones pueden ser buenas, pero cuando se convierte en un impedimento para el avance de la obra, entonces esa tradición ya no es buena. Hay que poner un ejemplo. Cuando yo era niño, se predicaba en contra de la barba. Capaz que ustedes han tenido por aquí alguien de la barba que haya enseñado eso. ¿Y de dónde lo sacaron? Y al final se convertía en una tradición. Pero eso es lo que se predicaba. Y hubo iglesias que tenían tremendos problemas. Que habían jóvenes que no se sometían a los ancianos que le pedían que se afeitaran. ¿Cuál era el argumento? Aparentemente el argumento era que no era ordenado. Que es otro concepto que uno tiene que entender. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de hágase todo decentemente y con orden? ¿Cuál es el contexto ahí? Es un versículo que ha sido usado como cuña. ¿Tú sabes qué es una cuña, verdad? Para que algo entre, para que algo funcione, pero es temporal, ¿verdad? Nomás. Pero ahí le metemos la cuña y funciona. Y muchas veces ese versículo se usó como cuña para poder insertar ideas que no eran más que tradiciones, que eran pensamientos de alguien, que a alguien se le ocurrió, que alguien leyó.
sin entender, sin interpretar, sin analizar el pasaje. Me reía el otro día porque me acordé de una anécdota que tengo cuando estaba en Estados Unidos. Y había un hermano, un caballero, que yo estaba con barba, y le molestaba mi barba, evidentemente. Y me dijo, no le alcanzó para comprarse una rasuradora, me dijo. Dije, ¿por qué? No, me dijo, porque... ¿Pero por qué? Y me citó un versículo. Le he contado otra historia este año. ¿Sabes cuál versículo me citó? Que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ese fue el versículo que me citó para justificar su idea de que yo tenía que afeitarme, que estaba mal que yo usara barba. Y yo le dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque tengo pelo en todo el cuerpo. Tendría que rasurarme entero. Y me río porque el otro día estoy haciendo varios exámenes de rutina, exámenes de sangre, en fin. Me hicieron un test que se llama el test de Holter para el corazón, para ver que está todo bien. Y fui a donde al laboratorio y la persona que me atendió me dijo, no, esto no se le va a pegar, los electrones no se le va a pegar, tiene mucho pelo. Y tuve que ir a la casa y rasurarme. Y nunca en mi vida lo había hecho, me siento raro todavía. Pero me acordaba de eso, de ese incidente. Le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Tendría que rasurarme entero entonces. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? El punto, hermano, es que para muchos creyentes, predicadores, iglesias, hicieron de la barba un tema de conferencia. A mí me encantaría que todas esas personas se disculparan alguna vez por las barbaridades que dijeron. Pero nadie dice nada. Esto es exactamente lo que pasa aquí, es lo mismo. Se instalan cosas, ideas, se instalan como si fueran enseñanza de Dios. Y no son más que tradiciones de hombres. Pero el corazón, ahora, si alguien predica solamente de eso, es porque tiene muy pobre entendimiento de quién Dios es. Y tiene muy muy pobre entendimiento de lo que la Escritura enseña. Más bien es una muy mala señal que alguien enseñe eso, o ideas como esa. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, el Señor dice, oír y entender. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Interesante. Lo que sale de la boca de Dios edifica al hombre, bendice al hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así deberíamos ser nosotros también. Lo que saliera de nuestra boca debería ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué se hace con estas personas? Bueno, hay dos soluciones. Por algo el Señor habla a la gente y les advierte para que abandonen esa manera de pensar. Por tanto, esa es una solución. El Señor dice, entiendan, no es lo que entra, es lo que sale. Y si ustedes responden a eso, hacen bien. Pero si hay gente, personas que insisten en esa visión. Qué interesante lo que el Señor dice en el versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiara al ciego, ambos
caerán en el hoyo. ¿Cuál es la solución? No hay más que se puede hacer. Es casi el Señor diciendo, casi ni vale la pena entrar en una conversación. Porque están tan convencidos. Y lo que me asusta a mí de este pasaje es que cuando hay personas que enseñan de esta manera y piensan de esta manera y están convencidos que esta es la manera de ser en nuestro tiempo un cristiano y no los convence nadie de eso. El problema es lo que el Señor dice antes. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Eso es lo que a mí me asusta. Me asusta que al fin y al cabo esas personas no sean sino solo una fachada. Que realmente ni siquiera hayan nacido de nuevo a lo mejor. Porque este es un pasaje muy solemne. Igual que el capítulo 23. Es muy solemne, muy serio, preocupante. Primero porque nos plantea a nosotros la pregunta y nos plantea la situación. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Está basado simplemente en pretender y querer mantener una forma y una tradición y eso es lo que defiendo? ¿O es mi cristianismo más bien una relación que crece en intimidad y en conocimiento en cuanto a quién es el Dios a quien adoro? Eso es lo que yo quiero como creyente. Mi anhelo personal como creyente es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Eso es lo principal. Eso es lo más importante, pero por lejos. Es crecer en nuestra relación con el Señor. Que podamos conocerle de verdad. A esto era lo que Pablo aspiraba. Cuando dice cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego continúa y dice, y aún las considero como pérdida. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo, hablando del Señor. Y lo tengo por... ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero esto es lo que yo hago. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo dice, me falta mucho. Me falta mucho para conocer a Dios. Ese es mi propósito. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero conocerle a Él. Y el poder de su resurrección. Hermanos y hermanas, ese tiene que ser nuestro enfoque. Ese tiene que ser nuestro esfuerzo. Cultivar nuestra relación con Dios. Crecer. Que nos transforme. Que transforme nuestro carácter y que eso se haga evidente en una vida que se caracteriza por la justicia. Persigue la justicia, la paz, la mansedumbre, el amor, etc. Que se va a ver demostrado en actos de amor hacia otros. Bien. Cuando podamos vamos a ver Mateo 23, porque ese es un pasaje que hay que ver sí o sí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que tú eres un Dios cercano. En la mañana meditábamos en que tú estás cerca. Estás cerca. Estás cerca de nosotros, siempre. Y muchas veces lo olvidamos. O muchas veces no estamos conscientes. O muchas veces no lo apreciamos. Pero Señor, gracias. Que tú nos tienes paciencia. Nos esperas. Nos atraes hacia ti. Padre, ayúdanos a honrarte, no de labios, como el profeta Isaías denunció y el mismo Señor lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Padre, tú estás cerca. El Señor está cerca, tu palabra está cerca y nuestro corazón podría estar lejos.
Padre, queremos que nuestro corazón también esté cerca. Danos claridad, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor, para caminar y andar en la clase de vida que te honra. Nos encomendamos a ti con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saludo a los hermanos de Zoom. No sé quién estaba conectado, parece que David. No sé si David está.